Panel Transición Energética. ¿Qué región lleva la delantera y cuál se queda atrás? Andrea Steger, presidente Unión Internacional del Gas, IGU. Augusto Salomón, presidente ejecutivo de la Asociación Brasilera de Distribución de Gas Natural, ABGAS. Liliana Gómez, presidenta Shell Colombia. Carlos Cortés Simón, presidente ejecutivo Asociación Empresas Gas Natural, Chile. Modera, Ricardo Ávila, analista senior del tiempo. Saludamos y le damos la bienvenida a nuestros panelistas. Nos acompañarán en el siguiente panel, Transición Energética. ¿Qué región lleva la delantera y cuál se queda atrás? Bienvenidos y saludamos al doctor Ricardo Ávila. Los escuchamos. Muy buenas tardes. Ricardo Ávila, analista senior del diario El Tiempo. Y quiero en primer lugar darles a todos y a cada uno un saludo muy especial. Comenzamos así la parte académica de este congreso que indudablemente trata un tema crucial tanto para la economía colombiana como para el mundo. Como bien lo señaló Luz Estela en su presentación, durante pasado Cera Week en Houston fue absolutamente evidente el impulso que va a recibir este sector y las enormes expectativas que hay frente a su desarrollo. Efectivamente, en un planeta que por cuenta de la expectativa de la demanda mucho más que proporcional en el consumo de electricidad y de energía en general, pues vamos no solo a la transición, sino a la agregación. Sin duda alguna el gas es absolutamente clave, lo cual contrasta pues con nuestras dificultades en este tema. Cuando uno mira lo que está pasando en Colombia, es que por primera vez en cerca de 3 décadas perdimos la autosuficiencia para nuestras necesidades normales, es decir, sin tener en cuenta el gas que se importaba a través de la red regasificadora para atender las necesidades de las termoeléctricas. Y todo apunta pues a que el futuro cercano será aún más complejo por cuenta de esos faltantes. Y a menos que la tecnología logre comprobar que ese desarrollo contemplado por la óptica presidencial de lograr enviar las moléculas de gas por la red eléctrica que no nos une con Panamá porque no existe, pero a menos que lleguemos a ese escenario complejo de imaginar en el mundo real, por lo menos yo creo que para la gran mayoría de los aquí presentes, pues nos exponemos o nos enfrentamos a grandes desafíos. Por esa razón vale la pena escuchar esta visión del panorama global. Y quiero darle las gracias a los expertos que nos acompañan, a Andrea Steger, a Augusto Salomón, a Liliana Gómez y a Carlos Cortés, para que nos dé cada uno su visión desde el sector, el país o la región que representa o desde el ámbito global sobre cómo están las cosas. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar pidiéndole a Andrea Steger que nos dé pues su panorama de cómo está observando los desarrollos del sector del ámbito global. Adelante. Muchas gracias de nuevo y es un placer seguir hablando con ustedes. Antes no mencioné que como IGU represento más o menos 3.500 trillones de metros cúbicos de gas al mundo. Esta es la dimensión que estamos tratando.
es decir, más o menos un cuarto de la demanda de energía mundial. La dimensión de la industria es portentosa. Pero tenemos una fragilidad. La fragilidad es que, especialmente después de 2022, con la invasión de Rusia a Ucrania, el mundo del gas se ha transformado. Y esto ha cambiado también la percepción de lo que llamábamos transición energética. Porque todo el mundo daba por cumplido el reto de la seguridad energética. Ya estaba. Y también el precio de la energía no estaba, en mucho caso, como objetivo que enfrentar con medidas especiales. Hemos entendido muy rápidamente y muy brutalmente que esto no es el caso. Y también no hemos entendido que la demanda de energía, no obstante algunos escenarios internacionales, sigue creciendo y a grandes pasos. Hoy tenemos que acordarnos que la consumición de energía global es algo muy diferente. En mi casa, yo puedo decir que tengo toda la energía que quiero, cuando la quiero, cómo la quiero. Y por supuesto puedo decir de mi parte que pagar la factura energética no me afecta mucho. Pero soy una parte minoritaria de la población mundial. Muy minoritaria. Tenemos que tener en cuenta que si hay desarrollo, tenemos que compartir el desarrollo, como antes ya decía también Luz Estela. Gas natural tiene un papel clave en muchos casos. Europa ha regresado a utilizar gas natural de manera portentosa en este invierno que hemos cerrado desde hace pocos días, solo porque el clima ha regresado a ser normal. Hemos tenido 2 inviernos bastante cálidos y entonces teníamos menos problemas de gas. Este verano tenemos que reemplazar las reservas de los almacenamientos que solo en Europa miden 65.000 millones de metros cúbicos. Esto va a afectar las dinámicas del comercio internacional. No entro en los aranceles porque es otro tema que podemos tratar de alguna forma. Pero hay mucha parte del mundo que está apostando sobre gas. En febrero estuve en Malasia y Malasia está apuntando sobre gas en la matriz energética, creciendo desde el 45 hasta el 60% de la matriz energética. Y hablo de matriz energética porque tal vez también en estos consejos estamos utilizando terminología un poco impropia, es decir, energía, electricidad, son cosas muy diferentes. Para dar una medida global, la electricidad es 1/5 de la energía que utilizamos. Entonces, muy bien electrificación, pero la electrificación no va a aportar la solución. Concluyo con un tema. Tenemos que hablar mejor y más, no solo con las instituciones políticas, pero también con las financieras, porque desde hace demasiado tiempo el gas natural en mucha parte del mundo no está en los proyectos financiados. Entonces tenemos que abrir un poco más la posibilidad para tener mejores proyectos y proyectos más baratos. Esto va a reducir el coste de la energía. Me paro aquí. Muchas gracias, Andrea. Quisiera escuchar ahora a Liliana Gómez, pues como representante de una compañía de primera línea como Shell, que nos dé su visión general sobre este tema, Andrea. Liliana, perdón. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy, a Naturgas y a Luz Estela por la invitación. Realmente es un tema apasionante. Yo escuché más temprano a Andrea mencionar
y también a Luz Estela de la importancia del gas en el bienestar de la población, y eso nos lleva a algo que internamente manejamos, y es ¿para qué? ¿Para qué la energía? Y eso nos lleva al tema de propósito. La energía como herramienta para mejorar el bienestar de la población, y ese tiene que ser como el norte de las empresas y en general de la sociedad. Bien mencionaba Andrea cómo la energía, la necesidad o la demanda de energía en los próximos años, de aquí hasta la mitad del siglo, va a subir cerca de 20%, crece más o menos a un 0.4% anual. Y después de las renovables, el sector que más crece es el de gas natural, y 2/3 de ese crecimiento es el gas licuado. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los atributos del gas? Por supuesto, la confiabilidad, la adaptabilidad, toda la infraestructura que se tiene del LNG se puede después utilizar hacia mitad del siglo para gases sintéticos y otras formas de gases que pueden ayudar a agregar y suplir esa demanda de un mundo que cada vez necesita más gas. Y nos preguntamos, ¿por qué necesitamos más energía? Y básicamente hay una serie de factores. El primero, sin duda, sigue el crecimiento en Asia. En el sur de Asia hay cerca de 2 billones de habitantes que se van a incorporar en nuestro planeta en los próximos años, que van a necesitar gas. Y adicionalmente, si uno considera el gap que hay en el consumo per cápita de ciertas regiones del país, se ve mucho más esa disparidad, y a pesar de que ahora los sistemas energéticos son más eficientes, también ese gap que necesitamos llenar para mejorar la forma de vida de las personas. Por ejemplo, si miramos en Colombia, nosotros consumimos aproximadamente 10 barriles de petróleo equivalente por persona en un año, 10. Norteamérica necesita como 50. África 4, India 6. Cuando uno mira ese gap o esa distancia en el bienestar de las personas reflejado en la cantidad de energía, pues se muestra que hay una disparidad que todos tenemos que trabajar. Y ahí entonces, a pesar de que hay más eficiencias en los sistemas energéticos, pues se resuelve la ecuación de que necesitamos mucha más energía, que se requiere adicionar, y ahí entonces entra el término de transición energética, ¿no? Y en realidad la forma en que nosotros lo vemos es que son muchas transiciones energéticas, llevamos miles de años haciendo esa transición, cada vez necesitamos agregar más de una manera más eficiente, reducir las emisiones, y se ha logrado. Por ejemplo, Latinoamérica, queríamos ver cómo estamos en Latinoamérica. Hace 20 años, la producción de energía renovable de Latinoamérica ya era 26%, y hoy en día el resto del mundo es un poco menos del 20%. Entonces es una región que por naturaleza, por los recursos que tenemos, los recursos naturales, renovables y no renovables, nos han permitido tener una matriz energética, y en este momento ya tenemos 30% de esa matriz con energías limpias. Entonces yo diría que en Latinoamérica, particularmente en Colombia, estamos adoptando y aceptando, por un lado, que somos líderes en transición, que estamos buscando que haya suficiente energía para darle bienestar a todos los colombianos y latinoamericanos, pero también a un precio asequible, que podamos pagar, que todos podamos pagar, no solo nosotros los que estamos en esta sala. Y pues esa sí es labor de todos, contribuir para que todos los colombianos y todos los latinoamericanos tengan acceso a la fuente de energía moderna y no sufran de esa pobreza energética. Muchas gracias. Tenemos la fortuna de contar en este panel con 2 representantes de países que tradicionalmente han sido deficitarios en sus necesidades de energía, y que cada uno obviamente ha adoptado sus respectivas realidades nacionales, han tomado medidas y han implementado soluciones que plantean un futuro completamente distinto. En ese sentido voy a comenzar con Carlos Cortés de Chile para que nos dé su visión, un poco tanto regional, pero obviamente a partir de la experiencia de su país. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias a los organizadores de este maravilloso congreso, que me ha tocado participar ya varios años. Siempre es un gusto ver a una tan alta concurrencia interesada de abordar los desafíos que
que enfrenta nuestra industria y no quedarse en la autocomplacencia de lo que podemos aportar. En mi rol de presidente ejecutivo de la Asociación de Gas de Chile, pero también de coordinador regional para Latinoamérica y el Caribe de la International Gas Union, veo que la región avanza con decisión en esta evolución energética hacia un mundo carbono neutral. Pero los énfasis ya no están solamente puestos en sostenibilidad. No se trata de contar con energía verde a cualquier precio, sino que la transición tiene que ser segura y tiene que ser además competitiva. No es menor el cuánto nos cueste la cuenta energética para medir el grado de ambición que le ponemos a los esfuerzos regionales y locales para avanzar hacia la carbono neutralidad. Vemos que hay importantes avances en la región en inserción de renovables. ¿Qué duda cabe? De acuerdo a la OLADE, durante el año 2024 hubo un crecimiento de más de un 30% en la región en incorporación de energías renovables variables como son la solar y la eólica. Casi la mitad, más de la mitad de los 33 países que componen Latinoamérica y el Caribe ya tienen metas concretas y oficiales y vinculantes respecto a carbono neutralidad. Países como Colombia, Costa Rica, Uruguay, Brasil, Chile tienen sus NCD y legislaciones internas que obligan a los respectivos países a cumplir con esta carbono neutralidad. Pero ya los énfasis están cambiando, así como hace un tiempo atrás nos fijábamos solamente en este pilar de la sostenibilidad o qué tan limpia podía ser nuestra matriz, debido a fenómenos geopolíticos, a situaciones internacionales, al propio cambio climático, la variable de la seguridad y la resiliencia de nuestro sistema energético ha cobrado cada vez mayor importancia. Y además, como acá se ha mencionado también anteriormente, el tema de la competitividad también está siendo puesto sobre la mesa. En el caso de Chile, y luego de la epidemia del COVID, y haber postergado sinceramientos o alzas que tenían que ocurrir en nuestro sistema tarifario eléctrico, y por haberlas postergado nos hemos enfrentado a un alza que en promedio supera el 50% de las cuentas finales de los usuarios residenciales. Entonces, cuando el costo de la electricidad termina impactando al bolsillo de los usuarios, nos damos cuenta que en esta búsqueda del equilibrio del trilema energético, así como la sostenibilidad es muy importante, lo es también y cada vez más la seguridad y, qué duda cabe, la accesibilidad o competitividad. Por lo tanto, no se trata de energía verde a cualquier precio. Nuestros países, dependiendo de sus realidades y de sus propios recursos y del punto en el que parten y por el cual transitan este camino hacia la carbono neutralidad, valoran también de manera muy importante el tema de la seguridad y resiliencia de los sistemas energéticos y el tema de los precios. Me voy a referir hasta acá en esta primera pasada y después hablo un poco más de Chile. Muchas gracias. Cerramos esta primera ronda con Augusto Salomón de Brasil, país que ahora apunta a, pues ya lo es, pero cada vez más grande exportador, incluso en el caso concreto de los hidrocarburos. Augusto. Gracias, Carlos. Bom, primeiro eu queria agradecer a Luz pela gentileza do convite de nos trazer aqui. Peço desculpas que o meu espanhol nem de longe chega aos pés do Andrés aqui, do André, mas vou tentar ser mais pausadamente possível nas falas para que todos possam compreender aquilo que a gente está tentando trazer como mensagem para todos aqui. Hoje no Brasil, a gente tem a geração termoelétrica, né, as power plants, na ordem de 6%, ou seja, a penetração é muito baixa. Tem diversos projetos para tentar incentivar a geração termoelétrica, mas o que a gente tem olhado muito com o governo brasileiro, eu acho que essa questão da competitividade, e principalmente a competitividade com os outros energéticos, né? O gás natural ele compete com todos os potenciais energéticos em qualquer mercado. Se formos para o automotivo, tem lá diesel, gasolina, no caso do Brasil, fortemente o etanol. Se nós formos para o setor elétrico, o
O Brasil tem uma matriz de 2% com térmica a carvão, mas tem 60% com hídrica, né? Então, nós temos hoje a descarbonização sendo feita na medida que foi construído o gasoduto Brasil-Bolívia, e naquela época foi feito todo um trabalho de incentivo, onde houve um programa de incentivo para a massificação do uso do gás natural. E aí a nossa grande Petrobras teve um papel extremamente importante, no sentido que ela balizou uma paridade de preços entre o gás natural e o óleo combustível, que era mais ou menos 75% de preço. Rapidamente conseguiu-se encher o gasbol com 31 milhões de metros cúbicos de gás dia. Mas o Brasil hoje ele tem uma produção de mais ou menos 150 milhões de metros cúbicos de gás dia, né? E o nosso mercado é perto de 45, 47 milhões. Nós temos lá perto de 26 distribuidores de gás canalizado que atuam nos estados, já fazendo esse papel de descarbonização, né? Então, eu acho que o desenvolvimento da matriz do gás natural, muito mais do que o setor elétrico, que é um grande consumidor e potencial gerador, também buscar outros usos, né? E dentro desses outros usos, um trabalho que a gente está fazendo muito fortemente no Brasil, com o apoio do governo federal, é a substituição do diesel pelo gás natural comprimido, o famoso GNV, ou pelo gás liquefeito, GNL, LNG, né? E aí a gente está construindo o desenho dos corredores azuis. E por que corredores azuis e não corredores sustentáveis? Porque a gente também quer fazer essa mesma descarbonização utilizando o biometano. Nós temos um potencial de produção de biometano no Brasil da ordem de 130 milhões de metros cúbicos de gás, seja ela pelos aterros sanitários, né, que a gente só tem um probleminha de separação desse gás para atender o mercado específico dentro da especificação do metano para o gás natural, mas temos também o segmento que nós chamamos de agrossilvo-pastoril, que são dejetos, né, das criações suínos, aves, né, que você tem uma produção enorme, um potencial enorme de produção. Então, nós já temos hoje distribuidoras de gás canalizado no Brasil que 20%, 25% do gás comercializado por essa distribuidora já é biometano, de aterro sanitário, né, e outros tantos projetos, inclusive na área veicular, né? Algumas grandes empresas de matriz internacional estão cotando as distribuidoras de gás para fornecerem o seu biometano para ter a descarbonização, para atender a demanda europeia de baixo carbono. Então, esse desenho que eu acho desses outros usos, além do setor elétrico, que existem vários outros projetos que a gente está buscando no Brasil, inclusive na geração termoelétrica, você ter esses outros usos de gás para poder ampliar a matriz do gás no Brasil e no mundo, né? A Luz foi muito feliz no comentário dela com relação à questão da inteligência artificial. A inteligência artificial hoje é 6 a 7 vezes mais consumo de energia do que, de fato, um data center comum tem no seu processamento diário. E você imagina que cada vez mais as inteligências artificiais, suas diversas plataformas de inteligência artificiais, estão cada vez mais ampliando a sua condição de uso com diversas outras aplicações. Então, isso vai demandar muita energia. Então, a energia ela vai ter um caminho certo. E concordo com o que você disse, a questão da competitividade. A gente tem algumas distorções hoje, mundo afora, no Brasil não é diferente, em relação à paridade de preços entre gás natural e o gás liquefeito de petróleo, por exemplo, que não se segue uma PPI aos incentivos fiscais, que devem ter mesmo, que famílias de baixa renda precisam daquele gás para fazer a cocção dos seus alimentos, mas tem outros usos que a gente precisa ter uma paridade de igualdade, né? E aí entra a questão das políticas, a questão da financiabilidade, como o próprio André colocou, a questão de ter uma gestão de financiamento pró-mercado para desenvolver esse produto, não só o gás natural, mas como o biometano também, né? Então, acho que esse desenho é um desenho que tem que ter, sim, um papel dos governos, tem que ter, sim, um papel nosso, enquanto sociedade, para desenvolver esse mercado e, principalmente, um papel como a produtora Shell, de tentar buscar cada vez mais a oferta nacional. E, no Brasil, o maior problema que a gente tem hoje é viabilizar a oferta nacional. Gracias. Andrea, es imposible no hablar de la geopolítica y de la realidad mundial, pues sobre todo en estos últimos días que han estado tan agitados, con tantas idas y venidas, órdenes y contraórdenes, como sucedió en el día de hoy, en el caso de Estados Unidos. Pero pues hablar de la presencia de Donald Trump y de sus políticas es inevitable. En primer lugar, porque a mediados de febrero se creó en
Estados Unidos la Comisión de Dominancia Energética, y que de alguna manera tan solo con su título muestra cuál es el propósito de la administración de ese país con respecto al tema de la energía, y dentro de la ecuación claramente el gas natural juega un papel importante. Y por el otro lado, pues estamos viendo lo que ha venido ocurriendo ya en el corto plazo en los mercados. Registramos más allá de entrar en el tema de los aranceles, el efecto colateral de las medidas de los últimos días que llevaron a un desplome en el precio de los hidrocarburos, en el caso concreto del petróleo a cerca de $60 el barril cuando hace unos días estaba en 75, obviamente también toca a este sector. Entonces quisiera un poco tu mirada de este tema con todas las incógnitas que también aparecen en el horizonte. Rusia, si evidentemente se llega a un tema de paz con Ucrania, el Medio Oriente con todas las dudas, y todo eso en unos pocos minutos, si es posible. Intentaré hacer un poco una suma de diferentes puntos. Permítanme, pero empezar de un tema positivo. Es decir, la industria del gas ha demostrado con los hechos que ha permitido superar una crisis como la de 2022 con GNL, con las infraestructuras, con la producción. Hemos enfrentado una crisis histórica que de todas formas ha podido generar opciones y oportunidades con más comercio internacional de GNL. Empiezo por este lado porque el comercio internacional es clave, no solo porque soy el próximo presidente de un gremio mundial que tiene a su interior Estados Unidos, China, Arabia Saudita, Irán, Argelia y muchos más. Entonces es un gremio bastante intenso, interesante. Como decía anteriormente, es importante evitar que estas políticas de corto plazo, cuales sean, generen más incertidumbre para las inversiones. Nosotros tenemos una necesidad clave de tener una visibilidad a medio y largo plazo. Alguien me preguntó antes de los aranceles qué quería decir drill, baby, drill. Y la respuesta para mí es muy fácil. Es decir, una cosa en términos de posible soporte político, pero para los inversores no va a cambiar nada, porque los inversores miran la demanda, miran las condiciones de inversión, miran muchas cosas que no son condicionadas en el corto plazo. Por supuesto, esta situación de estos días, de estas horas, de esos minutos, uno no sabe más que lo que tiene que ver y cuándo, demuestran una creciente incertidumbre para las inversiones. Y esto es lo que me preocupa. La otra cosa es que si tenemos un reto importante, no es solo servir más energía al mundo, pero también servir una mejor energía. El gas natural tiene ese rol. Y esto es necesario que esté apoyado en un contexto de cooperación internacional más positiva. No estoy convencido personalmente de los términos independencia, soberanía y todo lo demás, porque hemos visto cómo interconectados los mercados son. Y es muy difícil definir cómo compartir una cosa, pero no otra. Augusto antes mencionaba el tema de Brasil. Me acuerdo que algunos meses, hace un par de años, la demanda de GNL subió 6 veces en Brasil porque había sequía y entonces el hidroeléctrico no podía cumplir. Entonces, ¿qué hubiera pasado en ese caso si
la oferta no hubiera estado o si otros países del mundo habían demandado con un precio más alto. El precio más alto es importante porque en Europa hemos hecho muchas cosas positivas para resolver la crisis de 2022, pero también en esa crisis hemos pagado un precio muy alto de la energía, del gas, y hemos subtraído esas moléculas a países como Bangladesh, Pakistán, que han consumido más carbón. Entonces, geopolítica es parte del conjunto de las cosas que tenemos que ver. Es muy, muy importante para mí quedarse con una mirada correcta a los presupuestos que tenemos que enfrentarnos, es decir, dar claridad, dar visibilidad y tener la posibilidad de resolver algunos temas conjuntamente. Por supuesto, ese rol que veo como presidente de la IBU, pero también me parece importante que ese mensaje siga siendo útil para mejorar una conversación que si no, no hay y tiene efectos negativos para todo el mundo. No veo un efecto positivo, ni para los que deciden ni para los que reciben. Liliana, danos una visión desde Shell sobre lo que están haciendo, cuál es su hoja de ruta a nivel global y en el caso particular de América Latina, y si la han venido ajustando en estos últimos tiempos. Sobra decir con énfasis en el tema de gas natural. Por supuesto, gracias Ricardo. La hoja de ruta de Shell es muy clara, también muy simple. Suministrar la energía que necesita el mundo a través de los combustibles líquidos, gas natural como nuestra fortaleza y nuestra ventaja competitiva. Al ser nosotros el trader global de LNG más grande, cada día se mueven 2 cargos de Shell en el mundo y controlar pues una flota importante de los barcos de GNL. Y otro pilar tan fundamental como este es el consumidor. Poder suministrar al consumidor todos los servicios que necesita al precio más competitivo. Digamos que esa es nuestra hoja de ruta. Ahora, el cómo lo hacemos. El gas natural, como mencioné, es el combustible que está creciendo más. Se espera que a 2040 suba el 60% la demanda de LNG en el mundo. El año pasado, por ejemplo, el consumo o el comercio fueron 407 millones de toneladas por año y a 2040 va a ser entre 650 y 720. Hay una gran demanda de gas. Los países se están preparando en construir plantas de regasificación de acuerdo con los planes, pero el suministro está un poco rezagado. Eso ha puesto un poco de tensión en los precios. En el tema de los barcos sí ha avanzado bastante, pero pues eso muestra entonces la importancia del LNG y la importancia también de prepararse para que se pueda traer ese gas a nuestras casas, a nuestros hogares de un precio competitivo. Déjame te cuento un caso de éxito nuestro que tenemos aquí muy cerca en El Salvador. En el año 2022 inició en operación una planta en el Pacífico, una planta un poco más pequeña que la que nosotros tenemos, pues digo nosotros Colombia en Cartagena. Se han traído, no sé, como unos 23 cargos, tiene un contrato de largo plazo. Y aquí eso es importante entender que es largo plazo. Para nosotros es 5 años. De acuerdo con el operador de esa planta que se llama Energía del Pacífico, en 2 años el ahorro para el consumidor final, porque esto es un proyecto de GNL que se traduce en energía, entonces se utiliza para generar energía. El ahorro para el consumidor es de $627 millones versus haber generado con diésel. Y eso básicamente está relacionado por una compra inteligente, estratégica, de largo plazo. ¿Y por qué? Porque cuando tú haces contratos de largo plazo puedes asegurarte un marcador de referencia que sea más competitivo.
Cuando compras en corto plazo, que es menos de 3 años, vas a competir con mercados más premium, como Japón, Corea, bueno, Europa. Y si compras spot, pues vas a tener mucha más volatilidad. Entonces, esa compra inteligente, ese abastecimiento puede ayudarte de verdad a traerle al consumidor final un gas que pueda pagar, que podamos pagar. Carlos, hay un tema de seguridad energética que toca directamente a Chile por un evento fortuito de hace menos de 2 meses, como fue el apagón. Y más allá de entrar a explicar las causas de un tema que claramente no tiene que ver con el sector en el que tú estás, por lo menos de manera directa, indudablemente sí tiene que ver con toda la discusión de la seguridad energética del país. Me gustaría escucharte sobre cómo se inserta el tema del gas natural en toda esta polémica, porque aún siendo todavía muy temprano en el debate, estoy seguro de que pues lo sucedido va a traer reformas, cambio en reglas de juego, estímulos, no lo sé, pero veremos muy seguramente una fotografía distinta a la que se contemplaba antes de esta última semana de febrero de este año. Ricardo, como tú bien señalas, y para dar un poco de contexto a la audiencia, efectivamente, el 25 de febrero, cuando en Chile todavía transcurría la última semana de las vacaciones de verano, pero el país ya volvía a la normalidad, el día martes 25 a las 3:16 de la tarde, el país se fue a negro. El sistema interconectado eléctrico, que lo interconectamos hace algunos años atrás, el 2015, y hoy en día es una columna vertebral que abastece a más de 16 millones de compatriotas, se fue a negro y así estuvo por muchas horas. La recuperación del servicio fue lenta, en fin, y es un proceso y es una situación que vuelve a relevar la importancia de la resiliencia y de la seguridad de los sistemas eléctricos y los sistemas energéticos. Al final, vemos acá experiencia de Brasil, de Colombia. Andrea nos cuenta experiencias de distintos lugares que él visita, pero las transiciones enfrentan los mismos dilemas, los mismos desafíos. ¿De qué manera avanzamos en mayor sostenibilidad, a paso firme, pero también haciéndonos cargo de estas otras variables? Y en Chile, donde creo que hemos tenido una visión de largo plazo en la política energética, tenemos metas ambiciosas y un sistema además muy resiliente desde el punto de vista de la infraestructura. Nos hemos ido quedando un poco atrás, sobre todo por temas que se repiten en todo el mundo, de permisología, de falta de certeza regulatoria y también por déficit de inversión. Chile, como ustedes saben, es líder. Por ahí andamos con Uruguay, pero en inserción de energías renovables variables, si quizás Uruguay sea el país que lleva la delantera en Latinoamérica, porque además tiene la fortaleza de estar integrado con la región. El sistema eléctrico de Chile en horario solar puede estar despachando electricidad en más de un 80, casi un 90% con energías renovables variables. Pero eso introduce una serie de otros desafíos tecnológicos y de seguridad para los cuales nuestros sistemas no están diseñados. Y lamentablemente la permisología es un problema común en nuestra región y en el mundo. Y sin permisología, o sea, sin que la permisología avance, no hay proyectos, y sin proyectos no hay transición energética. Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo desde la sociedad civil, pero sobre todo desde el Estado, de ese tema. Y lo que tiene que ver con nuestra industria, tú me preguntabas, bueno, ¿y qué rol juega el gas? El gas en nuestro país, en Chile, como no somos productores de hidrocarburos, no ha gozado tradicionalmente de tan buena prensa. Y además le afectan una serie de indefiniciones regulatorias de visión de largo plazo que ha significado una especie de congelamiento en las decisiones de inversión en nuestro sector. Además,
El gas, no nos olvidemos, tiene pasivos. Tenemos pasivos como industria. Tenemos emisiones de CO2 que pueden ser muy relevantes si no nos hacemos cargo de las fugas de metano. Tenemos desafíos que nos imponen la incorporación de los gases verdes y renovables. Entonces, el gas puede ser parte del problema si es que no nos hacemos cargo de todos estos desafíos que enfrenta nuestra industria. Pero si nos hacemos cargo con buenas regulaciones, con buenas señales de inversión y con una visión de largo plazo, el gas bien puede ser parte de la solución. Cada vez el espacio del gas se va a ir restringiendo en las matrices energéticas, lamentablemente. Lo digo de corazón, así va a ser. Pero va a seguir jugando un rol crítico en términos de resiliencia y de seguridad de los sistemas, sobre todo ante esos eventos que los ingenieros eléctricos llaman de baja probabilidad, pero de alto impacto. Para esos eventos en que los sistemas energéticos van a ser vulnerables porque van a haber sequías eólicas, se va a nublar, no van a estar las tecnologías renovables disponibles, el gas va a jugar un rol. Pero más que el gas como recurso, las infraestructuras de gas. Y estas tienen que estar preparadas para ser funcional a esos episodios en que el sistema tenga que seguir funcionando. Y para eso hay que invertir en ellas. Y por lo tanto vuelvo al punto que relevaba anteriormente, las decisiones de política energética y las regulaciones que den garantías a los inversionistas para que apuesten por este sector son claves. El gas puede jugar un rol muy importante en las transiciones, pero tiene que haber un rol decidido desde los gobiernos y también desde nuestra industria para potenciar ese rol y para, por nuestra parte, hacernos cargo de todos los desafíos que esta transición nos impone. Muchas gracias. Ya que hablamos del tema de política energética, hablemos del tema un poco de política para escuchar de la experiencia de Brasil. Lo digo, pues, Brasil obviamente no es el único caso en el cual el péndulo político ha cambiado de un lado al otro. Y lo que es interesante escuchar de Augusto es poco más allá del cambio de ese péndulo, es si las políticas referentes a este sector han tenido variación o si realmente en términos generales Brasil sigue por la misma senda, pues conducente a ser, como ya lo es y como lo será de manera creciente, un productor muy importante de hidrocarburos y entre ellos gas natural. Pois é, Ricardo, a gente tem no Brasil algumas questões geopolíticas internas, né, para se dizer, que não foge muito do que o Carlos comentou. Em 2001, no governo Fernando Henrique Cardoso, que era o nosso presidente à época, teve o grande consumo de energia em horário de pico e chegou-se à conclusão que iria ter um apagão, né, ia ter uma falta de energia geral no país inteiro. E aí começou-se a trabalhar o chamado PPT, que era o Programa Prioritário Termoelétrica. Ou seja, já deu um grande sinal para o Brasil e para o mundo que a grande bateria do setor elétrico, depois da hidrelétrica, mas ela verte água, é a termoelétrica. Porque a termoelétrica, quando é chamada para despachar, ela despacha e atende o mercado. Como eu falei para vocês, mais ou menos 6% da matriz energética brasileira hoje é termoelétrica. Nós temos 28% com renováveis, eólica e solar, com altíssimos investimentos em infraestrutura de transmissão, né? A térmica, ela pode ser gerada no centro de carga, ou seja, onde eu preciso gerar, ela gera. Eu posso criar aquela térmica ali e fazer a geração para atender aqueles mercados específicos, né? Sem grandes investimentos, quer dizer, investimentos vultuosos sim, mas dentro de um sistema de geração de energia com grandes 15 mil quilômetros de linha de transmissão, para pegar uma energia. O Brasil é um país continental, né? A gente tem lá 8 milhões de quilômetros quadrados de área. Eu estou gerando uma energia solar no estado da Bahia ou no Piauí para atender a demanda de carga em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, você imagina a linha de transmissão para fazer isso. Tudo bem, o Sistema Integrado Nacional, o chamado SIM, é um sistema robusto, mas a demanda de energia saiu da hora de pico. A demanda de energia hoje é o dia todo. Com as mudanças climáticas, ar-condicionado fica ligado, dia e noite, né? Nos escritórios o dia todo, à noite em casa, e assim fica, não tem como. Então, essa geração que a gente tem, em 2008, teve um outro sinal ruim também. O Operador Nacional do Sistema Elétrico Brasileiro
fez um teste para ver se teria energia para atender o mercado térmico, gás natural para atender o mercado térmico e o mercado não térmico ao mesmo tempo. E chegou-se à conclusão que não tinha. E aí qual foi a demanda? Vamos desincentivar o mercado veicular. O mercado veicular no Brasil é um mercado extremamente importante, principalmente nos grandes centros, porque os motoristas de aplicativo, os taxistas, usam muito GNV. No Rio de Janeiro, você falar de GNV sem um taxista não existe. Todos os táxis estão com GNV, mesmo com os carros elétricos. Então, a gente tem uma demanda de geração termoelétrica muito forte e pouco explorada no Brasil. Tem um potencial gigante de explorar. Outra coisa que a gente está buscando e a gente tem visto, começou-se uma integração energética entre a América Latina, Brasil, Bolívia. Agora está se discutindo Brasil, Vaca Morta, Argentina. Já se discutiu no passado Brasil e Peru. Nós temos lá a margem equatorial, que está uma discussão ainda ambiental, que eu acho que ela tem que ter, mas não pode se fechar a potencial da produção que a margem equatorial tem, basta ver os países vizinhos, como já estão crescendo e desenvolvendo sem poluir, muito pelo contrário, gerando um produto, gerando um substrato ali, que pode sim e deve ser um grande energético da transição energética mundial. Então, essa visão geopolítica dentro das Américas, da América Latina em especial, atrelada com o GNL, que veio para atender uma demanda que pode ser spot, mas como a Liliana disse, se você tiver uma previsibilidade de compra, negociando contratos de longo prazo, você vai ter sim um energético, gás natural liquefeito, extremamente competitivo em preço, né? E isso está começando a acontecer no Brasil. A Petrobras sempre foi a grande ofertante dessa molécula no país. Agora está se abrindo o mercado. Está começando a existir outros comercializadores, outros produtores, ofertando esse gás com preços até mais competitivos que a própria Petrobras. Isso tem feito, sim, que a Petrobras renegocie os contratos, reduz o custo da molécula, o que é bom para o consumidor, né? Nós, da distribuição de gás canalizado, a gente sempre fala para todos lá que nós somos um pass-through do processo. Eu não vendo gás, o meu negócio é a infraestrutura. Eu crio a infraestrutura e ganho uma margem de remuneração por aquela infraestrutura. Então, quanto mais eficiente eu for, mais barato vai ficar para o consumidor. Então, esse desenho de geopolítica, esse desenho de oferta, esse desenho que a gente já viveu no passado com a guerra da Ucrânia, que o gás bateu lá 50 e tantos dólares por milhão de BTU, e que impactou muito o mercado brasileiro na época. A pandemia, né, que a gente teve grandes negociações com a Petrobras, e a Petrobras foi muito sensível nessas negociações, porque o volume estava em 45 milhões de metros cúbicos de gás, e uma semana que eu vou 17. As indústrias fechadas, todo mundo em casa. Então, esse desenho de oferta, ele tem que ser muito bem construído e muito bem desenhado do ponto de vista de atendimento. E o papel de incentivo dos governos, de uma forma geral, ele é fundamental. Não adianta você criar um calhamaço de incentivos para renováveis, está ok? É uma energia muito positiva, mas eu tenho lá o gás natural, como eu falei, o próprio biometano, como uma base firme do sistema, seja ele do sistema elétrico ou de outros consumos. Então, esse desenho geopolítico tem que ser muito bem pensado. Como a Andrea falou, essa integração ela tem que existir, independente do país. Porque hoje a ofertante de gás não é mais a Bolívia para o Brasil somente. Eu tenho o GNL chegando do Catar, do próprio Estados Unidos, ou seja, eu tenho uma oferta diversificada. Andrea, indudablemente el rol que vas a asumir, pues vas a tener una visión verdaderamente global, pero ¿cuál es la percepción que tienes de América Latina frente a este tema? ¿Está bien? Sí. Sí. La percepción es que hay una gran oportunidad y hay muchos retos para conseguir esa oportunidad. La gran oportunidad es, basando sobre ya la contribución de energías renovables, adelantar en este percurso, combinando con gas natural y los nuevos gases esa matriz verde. La otra oportunidad es mejorar una integración regional que no está, digámoslo como lo veo yo. Augusto estaba hablando del acceso a infraestructuras. Anteriormente yo mencioné el hecho que Europa, con un mercado integrado de infraestructuras, permitió desarrollar muchas cosas. Esto, en efecto, puede ser una mejoría bastante importante para dar mejor visibilidad también
a los players como Shell, como otros, que se ocupan de moléculas y tienen la posibilidad de decir, bueno, voy a este mercado, a este otro mercado, pero las reglas se hablan de alguna forma. El reto, actuarlo, este plan, porque he estado oyendo la integración regional desde hace bastante tiempo. Y me parece importante que haya proyectos pilotos en que uno pueda experimentar y mejorando progresivamente. No podemos fijarnos de hacer todo overnight, del día a la noche. Pero no empezar es realmente una pena porque no se disfruta la posibilidad que la región tiene. Hoy en día tiene también una oportunidad de exportar más gas con Vaca Muerta, con Argentina, pero yo creo que haya mucha posibilidad también para mejor comercio intrarregional de gas. Brasil tiene muchas posibilidades de tener un rol y un papel importante. La dimensión es relevante. El año pasado estuve en Brasilia con el ministro de Energía y hablamos del rol del gas natural y biometano para el desarrollo. Y esta, con participación de experiencias, puede promover y acelerar un proceso que solo singularmente en cada país podría ser más difícil, más lento y más costoso. Lo que puedo compartir de la experiencia de otras regiones del mundo, por ejemplo, en la parte este del Mediterráneo, Israel y Egipto trabajan juntos en gas desde hace años. Egipto importa gas de Israel para sus necesidades domésticas y es fundamental. Cuando Egipto tuvo la oportunidad de exportar gas, era gas de Israel. Entonces, si Israel y Egipto están trabajando juntos en gas, me parece que otros países pueden hacerlo tranquilamente. Y esto de la cooperación regional es algo que también en Asia está moviendo los pasos. También en otros percursos, por ejemplo, captura de CO2, captura y secuestro de CO2, CCS. Hay proyectos conjuntos de Malasia, Indonesia, Australia, porque también uno de los temas que nuestra industria tiene que promover es cómo medir estos proyectos que son transfrontaleros, cómo la contribución de un país al otro tiene efectos y impactos sobre los objetivos nacionales. Pero regresando a Latinoamérica, me parece que haya mucha posibilidad, haya una industria bien desarrollada, hay competencia técnica, que es un valor que puede empujar aún más esta oportunidad. Cambiemos un poco el orden, Augusto. Andrea habla claramente de las oportunidades y los riesgos. ¿Puedes explorar un poco dónde pueden estar los riesgos y que más allá de nuestro potencial no seamos capaces de desarrollarlo? Bom, como eu falei, Ricardo, a gente tem hoje, especificamente no Brasil, uma produção de 150 milhões de metros cúbicos de gás, né, e temos uma reinjeção por falta de infraestrutura de aproximadamente 80, o que cria um contrassenso, quer dizer, obviamente você tem uma reinjeção necessária pelas demandas técnicas de cada campo, mas seguramente você poderia estar aproveitando um gás ali que está sendo desperdiçado, né? Então essas questões técnicas para nós são fundamentais, e aí passa pela infraestrutura. Gasodutos de escoamento da produção, unidades de processamento de gás natural, ampliação da malha de transporte. Quando eu falo uma integração, como exemplo Brasil-Bolívia, Brasil-Argentina, eu estou falando de gasodutos de mais de 1000 quilômetros, certamente, tá certo? E para eu fazer esses gasodutos, eu tenho que ancorar essa demanda, ou seja, eu tenho que ter um consumo para ancorar. No caso do Bolívia-Brasil, houve uma política pública, vamos chamar assim, porque criou-se uma paridade de preço
para incentivar o consumo daquele gás. E essa paridade efetivamente gerou o consumo. O que aconteceu pós geração dessa demanda e desse consumo foi a falta de investimento que começou a acontecer na Bolívia por questões políticas locais, né? Agora está se retomando, mas de qualquer forma tem um prazo aí para você ter esse gás sendo ofertado. Como a Andréa colocou, você tem vários países que teoricamente têm outras disputas, mas no conceito energético e especificamente gás natural, são perfeitamente harmoniosos, né? Então é possível sim você desenvolver essas políticas com clareza, com segurança jurídica, com segurança regulatória, para que você tenha previsibilidade, né? O gás natural é um produto de longo prazo, você não faz um investimento numa planta industrial para deixar de consumir o gás daqui a 5 anos. Você faz um investimento pensando em 5 anos. Quer dizer, daqui a 5 anos eu vou começar a consumir esse gás. Portanto, eu fiz um investimento agora. E essa previsibilidade de investimento tomada, principalmente na globalização que nós temos com as indústrias, não é uma decisão local, é uma decisão de um board lá na Alemanha, nos Estados Unidos, enfim, que toma a decisão. E essa decisão, no final do dia, gera emprego, gera renda, atende à parte social, gera tributos, impostos, ou seja, você tem uma cadeia em volta disso, né, que precisa ser respeitada. Então, toda essa previsibilidade para o gás natural, ele precisa existir. E hoje a gente tem visto muito ao redor do mundo, André muito mais que eu, com certeza, pelas andanças agora com o IGU, a necessidade que esses países têm de buscar uma segurança. Basta ver o que aconteceu com a Europa e Rússia, né? Toda essa demanda de mercados que houveram ali e que a Europa começou a repensar um pouco o seu papel, né? Em termos de produção, em termos de compra e a diversificação dessa compra. E aí o preço, naquele momento, deixou de ser o menor problema, porque a energia ruim é aquela que eu não tenho, tá certo? Eu preciso ter energia. E hoje você não vive sem energia. Você senta no aeroporto, mas você procura uma tomada para ligar o notebook ou carregar o celular. Então, isso é fundamental para você ter hoje como processo e como visibilidade de atuação. Então, eu acho que essa previsibilidade e a segurança jurídica e a segurança regulatória é fundamental para os setores. Sem isso, você não desenvolve infraestrutura, sem isso, você não expande o mercado, seja ele para o mercado residencial, comercial, termoelétrico, automotivo, cogeração ou qualquer outro segmento que a gente possa desenvolver. Carlos, ¿qué percepción tienes de cómo se ubican los países de la región en este tema de transición energética? Y a pesar de lo antipático que es mencionar nombres, ¿cuál es la lectura que tienes? Mira, como te mencionaba anteriormente, más de la mitad de los países de la región, de los 33 países que componen Latinoamérica y el Caribe, tienen compromisos de carbono neutralidad al año 2050 y tienen sus propias hojas de ruta y la construcción de esta hoja de acuerdo que es tan necesaria a nivel de país para avanzar en ella. Yo creo que la diferencia tiene que ver con cómo estos 3 cuellos de botella que mencionaba yo anteriormente, la permisología, la incertidumbre regulatoria y la falta de inversión o la disponibilidad de inversión, ayudan o ralentizan esta evolución hacia una matriz energética carbono neutral. Cada país construye su propia hoja de ruta a partir de su propia realidad. Voy a ser autorreferente, pero bueno, me invitaron por ser de Chile también. Nosotros no tenemos recursos hidrocarburíferos importantes y por lo tanto tenemos una matriz que descansa de manera importante en importaciones de gas y petróleo, cada vez menos de carbón porque tenemos un compromiso de país de abandonar el carbón de la generación eléctrica al año 2040. Va a ocurrir seguramente por ahí por el año 2032 porque ha avanzado a una velocidad mayor a la que se pensó originalmente. Pero, bueno, y por lo mismo hemos logrado incorporar grandes cantidades de energías renovables variables a nuestra matriz y además somos líderes regionales en lo que a proyectos de hidrógeno verde se refiere. Tenemos el primer proyecto piloto de esto, de blending de gas natural con hidrógeno verde
en una comuna del norte de Chile, que abastece hoy en día más de 3.200 hogares y comercios con mezcla de gas natural con hidrógeno. Y bien, vamos bien por ahí. ¿Dónde fallamos? Como te decía anteriormente, en el tema de tramitación ambiental y de permiso, que retarda cada día cualquier nuevo proyecto de inversión. Y, obviamente, en integración energética. Ya no hablemos de regional, seamos menos ambiciosos, al menos integraciones bilaterales. Imagínense, nosotros tenemos al lado Argentina, que tiene las segundas mayores reservas de gas a nivel global, y sin embargo, la mitad del gas que nosotros importamos a Chile llega como GNL. Todos ustedes conocen las razones de aquello, pero cuesta mucho entenderlo para alguien que viene de otras latitudes como Andrea. Pero no solamente en términos de gas, en términos de interconexiones eléctricas. Piensen ustedes, Chile es superavitario en generación de electricidad solar sobre todo. Y como hay problemas de permisología, no podemos construir las líneas de transmisión que nos permitirían llevar esa mayor energía desde el norte del país, donde se genera, al centro, donde está el consumo. ¿Por qué? Porque los proyectos se retrasan y, en fin, y hay oposición medioambiental. Si pudiésemos estar interconectados con Argentina, transferirles, venderles energía solar a costo bajísimo en horario diurno y aprovechar esas líneas para importar energía que a ellos les sobre la noche por la sobreoferta que tienen de generación eléctrica con gas, sería una solución de ganar-ganar. Pero como decía Andrea, llevamos mucho tiempo esperando. Qué lindo el ejemplo de Uruguay, que es una nación pequeña y que hoy en día ha logrado integrar prácticamente en un 100% las energías renovables a su matriz, pero eso es principalmente por su interconexión con los otros mercados. O sea, Europa lo ha hecho tan bien o medianamente bien porque están todos los sistemas interconectados. Acá yo digo, no sería tan ambicioso como pensar en una América Latina interconectada cuando no hemos sido capaces de mucho menos, pero sí ir desarrollando mayores proyectos de integración. No sé si ustedes saben, hace unos días atrás se presentó en Santiago de Chile un estudio de la OLADE con el CAF que evalúa las inversiones adicionales que se requerirían en Argentina para que Argentina sea independiente en términos de provisión de gas. Hoy en día Argentina sigue importando GNL y sigue teniendo un problema en el norte del país por la falta de gas en esa zona. Bueno, todo esto se soluciona con inversión. El gas está, falta invertir en transporte, falta además que las señales de mercado operen. En Argentina todavía tenemos grados importantes de intervencionismo estatal que impide que el mercado del gas sea un mercado más líquido. Pero bueno, si las cosas avanzan por un buen sendero como el que trata de ensayar este estudio o de ilumbrar, serían posibles en el corto plazo, en la década actual, proyectos de exportación de gas desde Vaca Muerta por el terminal de Quintero en Chile. Y no es muy difícil que ocurra, no es muy difícil, solamente se requiere más mercado, bueno, la confianza se va construyendo de a poco, pero sin duda eso va a terminar incidiendo o significando mayor integración. Hay otros ejemplos exitosos en la región, yo creo que tenemos mucho más que aprender de ahí. Al final, no lidera la transición el que tiene más recursos, lidera la transición el país que tiene mayor coherencia entre una mirada de largo plazo, entre una visión de mercado y entre unas regulaciones que estén bien orientadas y tengan claro el objetivo que como país cada uno de nosotros enfrentamos por delante. Gracias. Bueno, Liliana, se nos está acabando el tiempo. Colombianicemos esto un poquito, que es el rol que te corresponde. Un poco a raíz de toda esta discusión, ¿cómo nos ves? ¿Sabías que la industria del petróleo y gas invierte anualmente 600.000 millones de dólares? ¿Y por qué menciono ese dato? Porque las inversiones se realizan en los países o siguen la certidumbre en la ejecución de los proyectos.
En el caso de Colombia, pues tenemos una fuente importante de recursos, y no solamente recursos naturales, sino también recursos humanos que nos permitirían desarrollar muchos más proyectos para generar más energía a precios más competitivos para pues, todos los colombianos, especialmente por aquellos que están por debajo de la línea de la pobreza. Y el gas nos da esa oportunidad. Mira, en los últimos 5 años se ha descubierto en el Caribe colombiano unos recursos de gas muy materiales, volúmenes grandes que podrían abastecer a los colombianos por muchos años. Están allá en el subsuelo. Mira, yo te quiero contar, yo soy ingeniera de yacimientos, o sea que mi formación es ir y pensar en la molécula que está allá dentro de la roca, y me parece fascinante pensar cómo llevamos esa molécula a tu casa, a la casa de sus mamás, a mi casa, y ese es un propósito que nos une, y me parece que si como país somos capaces de ver cómo podemos generar ese ambiente, ese entorno para que esas moléculas del subsuelo lleguen a nuestros hogares, esa riqueza del mar llegue a nuestros hogares, a nuestras industrias, va a requerir un consenso muy grande como sociedad. ¿Qué queremos? ¿Cuáles son las consecuencias de necesitar ese gas y de quererlo? ¿Qué tenemos que hacer? Y aquí voy a lo que mencionaba Carlos, a lo que mencionaba Augusto, y me parece que hay un consenso muy claro. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta un consenso, una decisión, hay algunos temas regulatorios que se pueden mejorar, crear un ambiente de reducir los riesgos, las incertidumbres, porque mira, cada riesgo e incertidumbre te genera retrasos, y en estos proyectos de producción de petróleo y gas, cada año de retraso erosiona entre el 10 y el 15% del valor del proyecto. Eso quiere decir que sí, todas esas barreras, todas esas faltas de previsibilidad, incoherencias o barreras adicionales que impiden que los proyectos se desarrollen, pues podrían precisamente eso, impedirlo. Entonces tenemos una enorme oportunidad, una gran oportunidad que nos llena pues de satisfacción, pero no todo está resuelto. Tenemos que ponernos de acuerdo desde la superficie del mar hacia arriba, ¿no? De ahí para abajo hay un montón de recursos que se pueden trabajar para efectivamente traer un gas a un precio competitivo y nuevamente diversificar la matriz. Y si algo nos enseñó la guerra entre Rusia y las consecuencias que tuvo en Europa, es la necesidad de no depender de una única fuente de gas, de tener una diversificación, diferentes fuentes, y sin duda si usamos lo que nosotros podemos controlar, porque en este mundo de tantas disrupciones geopolíticas recientes, solamente lo que podemos controlar nos puede dar la tranquilidad que vamos a poder responderle a los colombianos y a nuestros hijos de la mejor manera. Pues muchas gracias. Ese último punto de la importancia de la seguridad energética es absolutamente clave, y evidentemente está y estará cada vez más presente en la realidad internacional, pero por supuesto en las realidades nacionales. Y parafraseando el refrán, pues uno solo aprecia la seguridad que tenía cuando la pierde. Quiero darles las gracias pues por este panorama que muestra claramente cómo evidentemente el gas está pasando pues por una época de auge en el mundo, con unas perspectivas muy positivas, con inversiones importantísimas, que además permiten visualizar su importancia décadas por delante. No estamos hablando de ni mucho menos de un auge de unos pocos años, sino hasta bien entrado este siglo. Y por supuesto hay una cantidad de incógnitas, dependerá, pero lo que se ve y el impulso que está teniendo el sector es absolutamente clave. Dentro de ese panorama, América Latina tiene la ventaja de contar con elementos que la hacen mostrar una matriz energética muy diversificada, con en el caso concreto de la generación de energía en algunos países, sobre todo en Sudamérica, con una
altísima participación de fuentes de energía limpia, más allá de las nuevas tecnologías, pero esas nuevas tecnologías le han permitido, por ejemplo, a países como Chile hacer una transformación que hace unos pocos años parecía impensable y que claramente deja unas lecciones las cuales vale la pena aprender. Lecciones que además son muy importantes en Colombia, donde tenemos tanto potencial pero tanta dificultad para concretarlo. Y en este tema, claramente tenemos que aprovechar esas oportunidades de que a partir de nuestras fortalezas en materia energética, pues logramos convertirla en fuente de prosperidad para nuestros países. La integración, ojalá, como en tantos frentes, deje de ser más un lugar común en los discursos y un lugar real en la práctica. Y sobre todo en materia energética, más allá de los intentos y ensayos que se han hecho, todavía nos falta muchísimo camino por recorrer y hay pues casos que desafían la lógica porque existiendo la vecindad y las necesidades, pues no se solucionan los problemas. Todo esto sirve sin duda alguna como preámbulo para las discusiones que en las sesiones que sigan a esta se van a concentrar en Colombia, un país que está experimentando pues unas urgencias que no debería haber tenido, porque las condiciones naturales apuntan a que la realidad debería haber sido otra si hubiéramos tomado las decisiones correctas. Entonces estos ejercicios sirven es para darse cuenta de que es mejor corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Y que ojalá, ya que comienza este congreso, esto lleve a buenas decisiones y a un futuro mucho más prometedor que este presente lleno de complejidades que estamos experimentando. Muchas gracias. Un aplauso para los panelistas, por favor.